Hola, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidos a esta nueva edición de Acción en la Mañana. Qué grato que nos pueda acompañar, siempre pidiéndole a Dios su protección, su auxilio y su guía sobre todo. Con ustedes estaremos todo el equipo que hacemos posible esta edición: Jocelyn Medrano, Jimmy Romero y Odili Vargas. Vamos a iniciar también con algunos de los titulares que ampliaremos posteriormente en nuestro segmento Mirada Global, entre ellos que la Corte Constitucional de Ecuador despenalizó el aborto en casos de violación. Se trata de un dictamen histórico que se produce en respuesta a una demanda de inconstitucionalidad planteada por agrupaciones de mujeres desde el año pasado. Otro de los titulares es la protesta contra reformas tributarias en Colombia. La manifestación de este miércoles se da en medio del más alto pico de muertes por COVID-19 en ese país. Además, 40 migrantes de 21 países, incluido México, recibieron ciudadanía de Estados Unidos de América mediante una ceremonia en la ciudad de Nueva York. 40 migrantes recibieron su carta de naturalización que los convierte en ciudadanos de Estados Unidos. Esto lo ampliaremos más adelante, pero iniciamos la noticia. Jimmy Romero, buenos días. Buenos días, Odili. Buenos días, amigos televidentes. Vamos a iniciar el detalle de nuestras informaciones comentándoles que la vicepresidenta y vocera gubernamental de Nicaragua, hablamos de Rosario Murillo, informó que el personal de salud será vacunado contra el COVID-19 a partir del 19 de mayo, además de otros sectores del Estado que serán priorizados. Más detalles a continuación. A partir de este 3 de mayo, la vacunación contra la pandemia del coronavirus le tocará a los trabajadores de la salud, Ministerio de Gobernación, aduanas, puestos fronterizos y a personas mayores de 55 años con enfermedades crónicas. Así lo dio a conocer en su alocución de este miércoles la vicepresidenta Rosario Murillo. Primera línea de trabajadores de salud, primera línea de hermanos y hermanas de gobernación, de aduanas y puestos fronterizos, y personas mayores de 55 años con enfermedades crónicas. ¿Dónde se van a aplicar estas vacunas? En hospitales departamentales, regionales y nacionales. Este viernes concluye la primera parte de la aplicación de la vacuna Covishield. 167.500 personas fueron inmunizadas en los distintos departamentos del país. No podemos ser engañados por los mentirosos de siempre. La vacuna Covishield que fue aplicada está siendo se concluye ya la primera etapa, 167.500 personas. Va a ser aplicada en segunda dosis, no puede ser antes, 9 semanas después. Entonces eso va a ser a partir del 8 de junio, la segunda dosis, con la misma secuencia y en los mismos lugares en los que se aplicó la primera dosis. En los próximos días se dispondrá en todos los centros de salud del país 190.000 dosis de la vacuna contra la influenza para ser aplicadas a adultos mayores. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Gremio de médicos independientes analizan la nueva oleada de casos de COVID-19 en Nicaragua y agregan que es el resultado de las actividades masivas organizadas durante Semana Santa por autoridades de gobierno. José Abraham Sánchez, con más detalles. La nueva oleada del COVID-19 que médicos independientes advirtieron a la población para después de Semana Santa, ahora se ensaña en jóvenes y adultos mayores, todo por la irresponsabilidad del gobierno de promover actividades masivas, pero también la población bajo la guardia. La doctora María Luisa Páez, especialista en geriatría, analiza el comportamiento de una oleada más agresiva. Esto era lo que se deparaba con tanto desborde de la población en lo que es playas, fiestas, y lo que más preocupa es que se está dando a nivel de los grupos juveniles. Hay un incremento en los grupos juveniles que es lo que ha desatado toda esta ola, y que lo que más tememos es que vamos acercándonos a mayo. Bien, habíamos tenido una zona, como nosotros le llamamos, de mitigación, se habían controlado los casos, evidentemente. Sin embargo, desde hace una semana vengo viendo alrededor de 5 a 6 casos al día constitucionarios en grupos de jóvenes que están presentando síntomas referentes a COVID-19. Quiero mencionar esto para que tomen en cuenta, ¿verdad? Porque antes hablábamos de que la mayor parte de afectación se la llevaban los adultos mayores. Entonces, los jóvenes no nos podemos confiar porque recordemos de que el COVID ha venido mutando y ha sacado nuevas cepas.
de que te distorsiona de un síntoma a otro. En estos nuevos casos ya se ha visto en algunas personas, en algunos jóvenes, sangrado de nariz, vómitos constantes, siempre el trastorno gastrointestinal, siempre la afectación del dolor de garganta de gran intensidad, dolor de cabeza, falta de apetito y bajo estado de ánimo completamente. Para el presidente de la Unidad Médica Nicaragüense, doctor José Antonio Vázquez, el gobierno y los mismos ciudadanos están jugando con sus propias vidas. Siempre decimos que es lamentable ver cómo inician a llenarse los centros hospitalarios, tanto privados como públicos, con personas afectadas por el COVID-19. Esto no es ningún mensaje alarmista, esto es un mensaje real. Ahí están, en los centros hospitalarios. Tenemos conocimiento de que familias completas están ingresando con sintomatología propia del COVID y siempre el más afectado es el mayor de la familia, mayor de 60 años, que incluso están en ventilación producto de la afección. ¿Qué quiere decir esto? De que se han relajado bastante las medidas. El gobierno también tiene culpa de estar llamando siempre a actividades masivas como la Semana Santa, y ahí tenemos las consecuencias que la población está pagando. Los galenos independientes nos explican por qué el gobierno sigue ocultando las cifras como si se tratara de política, cuando en el mismo INETER 3 colegios privados y seminarios de católicos han cerrado sus actividades por el contagio. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Bueno, y siempre hablando sobre este mismo tema, el Colegio Centroamérica registra nuevos casos de COVID-19. Este sería el 4º centro de estudios que informa la suspensión de clases presenciales por contagios de COVID-19 a familiares y estudiantes. Detalles con Geraldine Domínguez. Un colegio más registra el contagio de COVID-19 en familiares de estudiantes. El Colegio Centroamérica, a través de un comunicado, informó a los padres de familia que por motivo de un contagio positivo de COVID en una de las familias de un alumno se ha decidido, conforme el protocolo de ese centro de estudios, interrumpir la asistencia del estudiante a clases presenciales y como medida adicional el grupo de alumnos de lunes y jueves pasará a la modalidad en línea, integrando nuevamente a las clases presenciales el jueves 13 de mayo. Mientras tanto, el colegio continuará aplicando las medidas de bioseguridad dispuestas en el protocolo de forma permanente. Otro centro de estudio privado es el Pureza de María de Carretera Masaya. También ha pasado las clases a la modalidad virtual a partir de este 27 de abril y se reintegrarán hasta el 11 de mayo, dado que varios padres de familia han manifestado que en su núcleo familiar hay casos de coronavirus. Médicos independientes han recomendado que para evitar que el virus continúe propagándose en la comunidad estudiantil, no mandar a sus hijos a clases ante el más mínimo síntoma e informar a las autoridades del centro escolar y continuar con las medidas de distanciamiento y bioseguridad. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Y según la Organización Panamericana de la Salud, nuestro país recibirá la donación de equipos capaces de detectar variantes de COVID-19 y agregan que se espera para las próximas semanas la segunda entrega de vacunas a través del mecanismo COVAX. Veamos. La Organización Panamericana de la Salud informó este miércoles que Nicaragua recibirá donación de equipos utilizados para la detección de variantes del coronavirus. El organismo asegura que es importante mantener la vigilancia de las mutaciones articulada con la vigilancia epidemiológica. La aparición de variantes del virus SARS-CoV-2 es un evento biológico natural y esperado. Esas variantes pueden ser introducidas o aparecer en cualquier de nuestros países. Un aspecto, una respuesta precisa para Nicaragua. Nicaragua estará recibiendo en los próximos días material para hacer tamizaje molecular y poder detectar rápidamente variantes de alta preocupación. La red de vigilancia de la OPS trabaja con todos los países de la región
para asegurar la identificación oportuna de esa variante, y eso incluye el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia del Ministerio de Salud de Nicaragua. Asimismo, el organismo agrega que en las Américas muchos sistemas sanitarios luchan por responder al aumento de los casos en la población joven. Desde el comienzo de 2021, varios países en nuestra región están notificando un aumento en el número de casos entre la población más joven, vinculado esto con mayor exposición y la falta de vacunación en estos grupos. Esto ha llevado a un aumento en el número de hospitalizaciones. La estadía hospitalaria de estos grupos etarios, por lo general, es superior en comparación con aquellos que tienen más de 60 años. Entonces, la OPS está orientando a nuestros países para planificar, para responder a aumentos repentinos en el consumo de insumos críticos como oxígeno, medicamentos para intubación, equipos de protección personal y también bombas de infusión. La OPS anunció que en las próximas semanas los países deberían recibir la segunda entrega de las dosis de vacuna a través del mecanismo COVAX. Son 7 millones de inoculantes que serán distribuidos entre los meses de mayo y junio. María Esther Ordóñez, Acción 10. En noticias internacionales, India alcanza los 200.000 muertos por COVID-19 tras superar los 3.000 fallecidos a causa de la enfermedad. Escuche bien, en menos de 24 horas, María Esther Ordóñez nos amplía mucho más. La India superó este miércoles la barrera de las 200.000 muertes por coronavirus tras registrar una cifra récord que supera los 3.000 decesos en las últimas 24 horas. Mientras el número de contagios se situó por primera vez por encima de los 360.000 diarios. Estos datos mantienen a esa nación como el epicentro global de la pandemia. El país vivió su peor jornada después de que este martes los números dieron un pequeño respiro en el país, tras experimentar una baja de más de 30.000 casos y 41 muertes que no se producía en varios días. La gravedad de esa segunda ola de COVID en el país asiático, que ha impactado con mayor virulencia que la primera curva, que registró su pico en el mes de septiembre, ha provocado una crisis de suministros en varios hospitales de las regiones más afectadas. Ante esta situación, la India concentra toda su esperanza en su ambiciosa campaña de vacunación, en la que hasta el momento se han administrado casi 148 millones de dosis desde que comenzó el pasado enero, 2,5 millones de ellas en las últimas 24 horas. Mientras el Reino Unido acaba de anunciar que 13,2 millones de personas, más de una cuarta parte de los adultos, han sido ya inmunizadas con 2 dosis de una vacuna anti-COVID, un estudio brinda buenas noticias sobre si los inoculantes detienen la transmisión del virus. El trabajo toma especial interés cuando se evalúa la eficacia del plan de inoculación británico para detener lo que podría ser una tercera ola de coronavirus. La investigación, que analizó a las personas que habían recibido una sola dosis de las vacunas Pfizer o AstraZeneca, adelantan que aquellos pacientes con una sola inyección pueden reducir la transmisión hasta la mitad. Entre las conclusiones, aquellos que habían recibido la inyección de Pfizer tenían un 49% menos de probabilidades de transmitir el virus a otras personas en sus hogares, mientras que el contagio se redujo en un 38% para aquellos que recibieron la vacuna AstraZeneca. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos indicaron que las personas completamente vacunadas ya no necesitan llevar mascarillas al aire libre a menos que se encuentren en una multitud. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades publicaron la guía actualizada en otro paso cuidadosamente calibrado en el camino de vuelta a la normalidad del brote de coronavirus que ha matado a más de 570,000 personas en Estados Unidos. Las personas no vacunadas definidas por los CDC como aquellas que aún no han recibido las 2 dosis de Pfizer o Moderna o la fórmula de única dosis de Johnson & Johnson deben usar mascarillas en reuniones al aire libre que incluyan a otras personas no vacunadas. Según la información brindada,
todo el mundo debe seguir usando mascarillas en eventos al aire libre con mucha gente, como conciertos y eventos deportivos. María Esther Ordóñez, Acción 10. Autoridades de la Policía Nacional informaron la entrega del sospechoso de haber asesinado a Norma Saravia, cuyo cadáver fue encontrado en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica el pasado 13 de abril. María Esther Ordóñez nos continúa informando. La Policía Nacional informó que en horas de la tarde de este miércoles fue entregado el principal sospechoso del asesinato de la señora Norma Rosa Saravia Rugama, cuyo cadáver fue encontrado a 4 kilómetros de la línea fronteriza entre Nicaragua y Costa Rica el pasado 13 de abril tras ser reportada como desaparecida por sus familiares, luego de que la nicaragüense intentara emprender un viaje para trabajar en el vecino país del sur. Según la información oficial, el sospechoso es identificado como Roberto de Jesús Reyes Sequeira, de 31 años, y fue entregado por las autoridades de migración de Costa Rica por el puesto fronterizo San Pancho. Posteriormente fue trasladado a las celdas de auxilio judicial. El hombre es investigado por las autoridades policiales nicaragüenses por ser el presunto autor del crimen, ya que él fue la última persona con la que fue vista la víctima, a quien además se encargaría de pasar hacia el país vecino del sur. Doña Norma Saravia era originaria del departamento de Boaco. María Esther Ordóñez, Acción 10. Y es momento de hacer una breve pausa comercial, ya regresamos. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Estamos de regreso, esto es Acción 10 en la mañana. Continuamos con más informaciones. Un ciudadano capta con su teléfono móvil el momento en que 3 sujetos intentaron robar al conductor de un camión distribuidor de productos varios. Jocelyn Rojas nos cuenta mucho más. ¡Son ladrones! ¡Son ladrones! ¡Son ladrones! ¡Ay, guaputa, ladrones! Pero aquí los tengo, ¿eh? Es el preciso momento en el que estos 3 sujetos intentaron cometer un robo al conductor de un camión que distribuye productos varios. El hecho ocurrió en una calle de la comarca Los Vanegas, frente al residencial Los Madroños. Lo que jamás imaginaron es que un ciudadano que iba pasando por el lugar grabó con su teléfono celular y de inmediato alertó a las personas que transitaban por la zona, quienes ayudaron a que los hombres no cometieran el ilícito. Después que el video se viralizó en las redes sociales, la población empezó a identificarlos. Aseguran que los 3 son habitantes y reconocidos delincuentes del barrio Jorge Dimitrov. A uno de ellos lo identifican como Panchito, quien permanece en la calle de Los Puenteros. En Acción 10, Jocelyn Rojas. Y con más información, con severas lesiones en su cuerpo resultó el conductor de una moto luego de que una caponera invadiera el carril en que se desplazaba. El incidente tuvo lugar en una calle de la colonia Miguel Bonilla. La ampliación de esta noticia con Valesca Rivera. El conductor de esta moto resultó lesionado cuando el chofer de una caponera invadiera el carril en el que transitaba. El herido viajaba hacia una escuela a retirar a su hermana menor. El hecho se dio en una calle de la colonia Miguel Bonilla del Distrito 3. Algunos testigos alegaron que el joven que estaba en el lugar no era quien viajaba en la caponera. Él viene a traer a mi hija, viene de sur a norte, y el muchacho de la caponera le invadió el carril. Entonces él no tuvo otra opción que se estrella y viene a caer aquí. De la moto, ¿se dirigía al colegio? ¿Qué al colegio Guardabarranco a traer a mi hija, la hermana de él, para llevarla a la casa porque salió temprano. Y el muchacho le invadió el carril y está lo que pasó. Están alegando que el conductor que está ahorita no es el mismo. Dicen los que están aquí, porque no hace mucho vine cuando ya estaba el accidente, dicen que era otro chaval el que le andaba, no era este. Y ahorita él casi se jetió pues donde le dije, vos no andabas la caponera. No, sí, ahí estoy quieto. Quiere decir que él no la andaba. ¿Estas caponeras en qué sector se mantienen? ¿En qué sector cubre? Los Ladinos, Las Viudas, Costa Dulce. ¿Han ocurrido accidentes viales anteriormente con ellos? Pues me he dado cuenta que sí, han tenido varios.
¿Cómo se llama el muchacho? Alexis Giovanni García Barberena. Mientras otros señalaban que no existe otra persona involucrada en el incidente vial. No quiere hablar, hombre, está nervioso. Anda nervioso, amor. Él ha andado trabajando, que no habla enchochada. Él ha andado trabajando, él la sacó de la casa. ¿Cuánto tiempo tiene él de andar manejando esta caponera? Pues años tiene, trabaja para, a veces anda con otros, así. Sí. ¿Es la primera vez que le ocurre un accidente como este? Sí, torcido, pues. Sí. Porque siempre he tenido, es uno de los que trabaja mejor en esta babosada, como dicen. Los familiares del herido lo trasladaron en un taxi al hospital Manolo Morales. Este presentaba lesiones en su cabeza y quemaduras por fricción en manos y su espalda. Con cámara de Ángel Ruiz para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. 2 personas lesionadas fue el resultado de un accidente de tránsito que provocó el conductor aparentemente de un vehículo que al intentar aventajarse le explotó una de las llantas. José Abraham Sánchez estuvo en el lugar y nos cuenta más. El mal estado de la llanta delantera derecha provocó una explosión que hizo girar como trompo el auto conducido por Marlon Gómez, quien terminó impactando contra un árbol. Sus acompañantes, esposa y hermano, fueron trasladados al hospital Antonio Lenín Fonseca con golpes de consideración. El conductor Gómez culpó a un taxista que según él se estacionó sorpresivamente. Dicen que toda la ley de tránsito dice que el que pega detrás pierde, ¿verdad? Y yo traté de esquivarlo lo más que pude. Un simple taxista que gana 10 pesos, 15 pesos por un viaje, me ocasionó toda esta pérdida. ¿Hacia dónde se dirigía, señor? Aquí, a mi hogar, a Ciudad Sandino. ¿Las 3 personas que viajaban con usted son pasajeros o son familia? Son familia, mis hermanos y mi señora. Para nada. ¿Usted me está viendo? ¿Estoy titubeando con la plática que le estoy dando? No, ¿verdad? Ahora yo me tengo que llevar mi carro tal vez chineado. Por una ley de un imprudente. Imprudente, ¿verdad? ¿Sería la palabra? No, mi amor, porque solamente yo venía a Tuani y solamente se me tiró. Aquí pasan muchos niños que van a Miraflores, que vienen de Miraflores al colegio. Madres que traen a su niño y las taxis ni los buses tienen precaución aquí. Aquí deben de poner un policía acostado para que bajen la velocidad. El accidente sucedió en el kilómetro 15,5 carretera Giluá. Viajaban rumbo a Ciudad Sandino. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Bueno, en más información, familiares del niño que fue encontrado en el desierto de Texas envían un mensaje al presidente de la República, Daniel Ortega, y solicitan que no gestione la deportación del menor. Además, agregan que este proceso está retrasando la definición de su estatus migratorio y de su salida también del albergue donde se encuentra. Más detalles a continuación. El futuro de Wilton Gutiérrez, de 10 años, que fue abandonado en un campo de Texas, Estados Unidos, aún es incierto. Este pasado fin de semana se reunió con su mamá, que deberá en 90 días demostrar por qué deben obtener el asilo político. El niño tiene derecho internacional, ante todo, derechos humanos y todo, de pedir asilo a Estados Unidos y ya se le dio esa oportunidad, pero el problema es, como le digo, que el gobierno de Nicaragua lo pidió y el papá también está pidiendo la repatriación de él. Eso ha complicado muchísimo la situación del niño. El tío del niño, Misael Obregón, envía un mensaje al gobierno de Nicaragua y al padre del pequeño. Yo le he pedido muchas veces encarecidamente al gobierno de Nicaragua, a Rosario Murillo, al papá del niño, que por favor, que no pidan la custodia del niño ni la repatriación del niño, porque al final el niño no va a regresar a Nicaragua y el que están afectando es al niño directamente, no a nadie más. Aseguran que Meilin Obregón huyó de la violencia de su pareja y dejó atrás a su primogénito de 12 años. El menor migrante, cuyo caso le dio la vuelta al mundo, está recibiendo atención en un centro donde permanecerá hasta que se defina su estatus migratorio y el de su mamá. Para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. En otras informaciones, diferentes partidos políticos, entre ellos el PRD, muestra su apoyo al experto constitucionalista Fanor Avendaños, quien ha sido propuesto como candidato a magistrado. Detalles con José Abraham Sánchez. El experto constitucionalista doctor Fanor Avendaño, en la recta final
para ocupar el cargo de magistrado del Consejo Supremo Electoral ha recibido apoyo de diferentes organizaciones civiles y partidos políticos, entre estos el Partido de Restauración Democrática PRD, liderado por el reverendo Saturnino Cerrato, con quien nos comunicamos vía telefónica. El doctor Fandor Avendaño ya fue propuesto como candidato a magistrado por el ALN y el APRE. Correcto. Me preguntan a mí, ¿y usted respalda al doctor Fandor Avendaño para que sea magistrado? Para que sea magistrado. Sí. Yo digo sí, ¿por qué no? ¿Qué inconveniente tendría yo para no respaldar al doctor Fandor Avendaño? Y de eso hemos hablado en la comisión política, en la junta directiva. No tendríamos nosotros ningún inconveniente en respaldar la candidatura a magistrado del doctor Fandor Avendaño. El doctor Fandor Avendaño se desempeñó como rector de la Universidad Humanista, es abogado y notario público, experto en Derecho Constitucional y Políticas Públicas, consultor privado, analista político, ha publicado más de 8 libros en materia de Derecho Constitucional, laboral, social y científico. ¿Esto es como PRD o ya lo consultaron con la coalición? No, este es como PRD, como coalición no. Ya la coalición introdujo vía Brooklyn Rivera a los candidatos que ella está proponiendo. Entonces es como PRD. Todos los propuestos a magistrados para relevar los cargos vencidos de 10 magistrados más 3 suplentes del Consejo Supremo Electoral tienen que pasar por la Asamblea Nacional y finalmente el presidente de turno tendrá la última palabra. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Es momento de hacer una pausa comercial. Al regreso les estaremos comentando sobre la desvinculación que hace el PLC sobre la propuesta de magistrado de José Venancio Berríos. Más detalles al regreso. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Estamos de regreso, esto es Acción 10 en la mañana y tal y como les habíamos comentado, Cristian López, miembro del Partido Liberal Constitucionalista, aclaró que la propuesta realizada por la diputada Azucena Castillo para proponer a José Venancio Berrío fue de forma personal y no una decisión precisamente del partido. Más detalles con Geraldine Domínguez. Diputada Azucena Castillo por el PLC ha sido cuestionada por proponer al presidente de Provoto, Venancio Berríos, a postularse como magistrado del Consejo Supremo Electoral. La funcionaria aclaró que la ley le otorga la potestad como diputada opositora para presentar dicha propuesta, considerando que Berríos está interesado en promover el voto en el exterior, pero desconocía los señalamientos y rivalidad política en contra de Venancio Berríos. Y fue un ciudadano que se me acerca como usted pudiera acercarse y me da sus credenciales y yo la conozco y sé que ha estado promoviendo el voto, este señor ha estado promoviendo el voto y en realidad yo no investigué un pasado, si lo quieren o no lo quieren, ¿verdad? Y su actuación, hasta donde yo sé, es un promotor del voto, tiene una institución, creó una institución que se llama Provoto. Yo le dije a él que aclare su asunto en estos 2 días para que la gente sepa si va a ir o no va a ir. La verdad es que quien va a decidir es ahí en esa comisión. Por su parte, Venancio Berríos, al ser señalado de colaborar al despojo de Eduardo Montealegre de la representación legal del Partido Liberal Independiente en el año 2016, aclaró lo siguiente. En 2006, Eduardo Montealegre negoció con el Frente Sandinista. En el 2010, el doctor Virgilio Godoy y este servidor platicamos para rescatar el PLI de las manos de Montealegre. Pero nuestra intención era recuperar el PLI, no interrumpir ningún proceso democrático, ni ninguna coalición, ni nada por el estilo. El político también negó ser colaboracionista del partido de gobierno y solicitar ante la OEA no imponerle sanciones. Adujo que existe una campaña descalificativa en su contra. Aquí en Nicaragua
Las descalificaciones, como dice Alejandro Serrano Caldera, están a la orden del día, ¿verdad? Aquí la realidad es que yo veo alguna malintención de querer ensuciar mi nombre, de querer descalificarme por algo que es completamente falso. También por parte del Partido Liberal Constitucionalista aclararon que la decisión de la diputada fue individual, no del partido en sí, el que ya institucionalmente ha propuesto 10 candidatos para magistrados que se darán a conocer en su momento. Dentro del partido se tomó una decisión institucional que era nuestra presidenta nacional y representante legal, María Irene Osuna, y quien iba a hacer llegar las propuestas que se recibirán del partido a la comisión parlamentaria, en la cual nuestra jefe de bancada, la doctora Rosa Argentina Navarro, es miembro. Te digo, desconozco los motivos de la diputada Castillo de haber propuesto a un ciudadano, sin embargo, eso lo es de manera individual, ¿verdad? En Acción 10, Geraldine Domínguez. Jóvenes que participaron en un piquete express en las instalaciones de la Universidad Centroamericana el pasado lunes denuncian ser víctimas de persecución por parte de personas afines al gobierno. Los detalles con Xochitl Mendoza. Tras el piquete organizado por un grupo de estudiantes el pasado lunes 26 de abril en las instalaciones de la Universidad Centroamericana, los jóvenes que participaron de esta protesta denunciaron ser víctimas de personas afines al gobierno. En un comunicado señalaron que al finalizar la pequeña manifestación, varios paramilitares en motocicletas ingresaron al recinto, donde dieron persecución a varios estudiantes. Estos estaban respaldados por la Policía Nacional, la cual se ubicó en todas las entradas y salidas del campus, deteniendo y revisando a los estudiantes que salían, tomando sus datos y fotografías, acompañado de civiles que hacían esta misma acción. Es parte de lo que se lee en una misiva divulgada en redes sociales del movimiento Defensa Estudiantil UCA. Esta universidad es uno de los pocos espacios donde los jóvenes se les ha permitido expresarse y de los lugares más emblemáticos de las protestas del 2018. Ellos también denunciaron que la autonomía de la universidad, el derecho a la libertad de protesta y la libertad de expresión son motivo de persecución constante y señalan a la pareja presidencial por la represión recibida. El piquete se realizó en conmemoración al 3er aniversario de la insurrección de abril, donde se demandó la libertad de los presos políticos, unión por parte de la oposición y la salida del gobierno sandinista. Xochitl Mendoza, Acción 10. Bueno, y siempre hablando sobre temas políticos, el movimiento liberal, cuya facción no goza de representación en la Asamblea Nacional, crea campaña para incidir en la selección de magistrados, promoviendo la búsqueda de funcionarios independientes. Detalles con Valesca Riveras. El movimiento liberal está impulsando una campaña para incidir en la selección de magistrados. La presentación de propuestas por parte de los diputados concluye este miércoles. Exigen que los nuevos representantes del Consejo Supremo Electoral deban ser independientes a los partidos políticos. Los magistrados nuevos sean íntegros, que tengan un currículum incuestionable. También queremos de que sean imparciales. Queremos que no estén dirigidos por ningún partido político, porque la naturaleza de un funcionario público debe ser servir al pueblo, no servir a ningún partido político ni de derecha ni de izquierda. Y solicitan desde ya un proceso de cedulación transparente que no esté vinculado a grupos partidarios. Si tenemos magistrados creíbles y honestos, nunca vas a ver las cédulas en paquetes en manos de militantes o en manos de secretarios del Frente Sandinista, repartiéndola a su gusto y antojo según le convenga a él. Entonces, por eso también nosotros estamos haciendo un llamado a los diputados, a las autoridades pertinentes, a que sean responsables con el pueblo. Los magistrados no pueden estar, siendo partícipes de proselitismo político de ningún partido. Esta facción del Partido Liberal no cuenta con representación en la Asamblea Nacional, por ello no tienen la opción de presentar propuestas para las magistraturas. Con cámara de Julio Real para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. El director ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona, se refirió a la representación legal que está realizando ese organismo por el caso del 19 de julio del pasado 2014 en Ciudad Darío. José Abraham Sánchez con el detalle. Pese que la Policía Nacional 17 días después esclareció cómo ocurrió
y quiénes fueron los autores de la emboscada a simpatizantes sandinistas que regresaban de celebrar el 19 de julio del año 2014. 9 de los condenados fueron considerados reos políticos porque existen pruebas de su inocencia según la Comisión Permanente de Derechos Humanos que recientemente asumió la defensa. Nosotros en nuestro trabajo de campo que desarrollamos en esa época observamos que todo lo que estaba haciendo era un montaje. Y era un montaje burdo porque muchas de las personas que fueron acusadas ni siquiera estaban en un lugar específico o en otro lugar donde fue y se comprobó que no participaron en ninguna masacre, matanza. Nosotros siempre hemos estado dando seguimiento a este caso, no como defensa, sino como acompañamiento. Y prueba de eso está la familia, que nosotros hemos mantenido contacto directo durante todo este tiempo, ¿verdad? Porque sí nos preocupa que, primero, que nosotros en su momento lo catalogamos y lo seguimos manteniendo, que son presos políticos. La emboscada con armas de guerra sucedió en el departamento de Matagalpa, kilómetro 75.3, comarca El Carmen, Ciudad Darío, dejando 5 sandinistas muertos y 24 heridos. ¿Quedará en el misterio quiénes fueron los autores de la emboscada? Bueno, yo creo que aquí todo el mundo sabe quiénes fueron, ¿verdad? Sin embargo, al menos la policía, ¿verdad? Pero sí, nosotros estamos claros de que las personas que están ahí están injustamente condenadas y pagando una condena que definitivamente es injusta. Antes fueron torturados horriblemente esta gente. Bueno, la tortura nosotros la venimos señalando desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Este ha sido una policía torturadora, una policía que no respeta los derechos humanos y lo sigue haciendo hoy en día, ¿verdad? Para entonces, al frente de la investigación y de la Policía Nacional estaba la ex primer comisionada Aminta Granera, quien descartó en ese momento que el caso fuese político. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Muchas gracias, José Abraham Sánchez, por ese reporte. Ahora les comento que la plataforma UNIR ya cuenta con 2 precandidatos y espera a quien sea electo dentro de su organización compita en unas primarias internas de la oposición. Valesca Rivera nos informa mucho más. Alfredo César, presidente del Partido Conservador, asegura que la plataforma UNIR ya tiene 2 precandidatos, entre estos una mujer. Esta plataforma realizará en los próximos días una selección interna con el objetivo de escoger a quien los represente en elecciones primarias de la oposición. Sí, tenemos 2 precandidatos que todavía no podemos decir sus nombres porque el proceso nosotros no lo hemos iniciado formalmente. Se trata de una mujer abogada prominente de 45 años por sociedad civil y un empresario de tamaño medio para grande, muy conocido, de 50 años, por el Partido Conservador. El proceso nuestro, desde que anunciamos en diciembre los compromisos de la toma de decisiones de UNIR para el año 2021, dijimos que una vez que se efectuaran las reformas electorales y que quede electo el nuevo Consejo Supremo Electoral y que veamos a quién se está invitando para la observación internacional, vamos a analizar cuál es la situación en que vamos a enfrentar las elecciones. Y ahí vamos a tomar la determinación final y oficial, si vamos o no vamos al proceso electoral. Lo haremos además asesorados por los partidos conservadores hermanos de la IDU, que es la Internacional Conservadora, la internacional de partidos políticos más poderosa del mundo, porque tiene en sus filas a partidos políticos que están gobernando en países muy importantes, por ejemplo, Brasil, Colombia, Chile, Uruguay, Paraguay y ahora pronto el 25 de mayo, Ecuador. César señala que los cargos deben definirse en los primeros días de mayo. La presión internacional será efectiva para impulsar el proceso electoral, destaca el representante de ese partido. Con cámara de Julio Real para Acción 10, Valesca Rivera Hernández.
Es importante siempre estar pendiente de preservar nuestros recursos naturales. Quizá muchas personas escuchan diariamente hacer buen uso o el uso racional del vital líquido como es el agua mismo, que según estudios aseguran que en unos 30 años podría desaparecer, y por eso es importante siempre preservar el agua y el vital líquido. Y en el año 2021 estas medidas se están intensificando para tratar de evitar y tratar también que nuestro manto acuífero no se acabe. Es importante prevenir la contaminación ambiental, el despale, la deforestación. Hay que hacer buen uso de nuestros recursos naturales. Christopher Guevara nos habla un poquito más de esto. El agua es sin duda alguna la fuerza motriz de la naturaleza. En medio de la insensibilidad de muchos en pleno siglo XXI, el vital líquido emite un grito de auxilio al mundo entero. El agua es el fundamento de la vida, un recurso crucial para la humanidad y para el resto de los seres vivos. Actualmente se dice que a nivel mundial está llegando más de 50.000 toneladas de basura plástica a los océanos. Eso lo dicen los estudios internacionales de organizaciones comprometidas con el desarrollo sostenible. La contaminación del agua y su escasez plantean amenazas para la salud humana y la calidad de vida, pero su incidencia ecológica es más general. El Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de Recursos Hídricos apunta a que los desafíos serán más fuertes en los próximos años. El nacional, el 59% de los nicaragüenses tenemos el acceso al agua de manera segura, ¿verdad? De esto podemos mencionar que un 70% está en la zona urbana y el 30% en la zona rural. Casi 2 millones de personas mueren al año por falta de agua potable, y es probable que en 15 años la mitad de la población mundial viva en áreas en las que no habrá suficiente agua para abastecer a todos. Nuestro planeta contiene más de 1.000 millones de billones de litros de H2O, pero de esa, poca es la que se puede tomar. Desde hace tiempo sabíamos que la escasez de agua potable amenazaba con convertirse en un grave problema para todo el mundo, hasta el punto de llegar a privatizarse en su totalidad, alcanzando un precio igual al del petróleo. Nosotros ahora nos vamos a la realidad y sopesamos cuánto cuesta un litro de gasolina y cuánto cuesta un litro de agua. Casi estamos llegando a los niveles. La aprobación de la ley 620, hay un artículo que dice específicamente que te habla de la no privatización del vital líquido. Sin embargo, también esta nueva reforma lo que hace es que establece mecanismos para efectos de regular el uso. 1 de cada 10 personas en el planeta no tiene acceso a fuentes seguras del preciado líquido. Nicaragua no se escapa de esta problemática. De los 712 barrios de Managua, alrededor de 500 barrios tienen escasez de agua. Y a nivel nacional, según las últimas estadísticas, hasta 2 millones de nicaragüenses tienen escasez de agua desde el 2015 a la actualidad. El trabajo que se hace en conjunto de la Alcaldía de Managua con ENACAL es insuficiente. El Foro Económico Mundial calcula que para 2030 habrá una demanda 40% más alta, donde el planeta ya no podrá suministrar. Nosotros tenemos una parte de la población, yo diría a nivel urbano, un 25% de la población que no recibe el servicio en cantidad y calidad suficiente. Y en el caso de las zonas rurales de Nicaragua, 50% de la población no puede acceder a este servicio. Las empresas agrícolas se han convertido en los principales derrochadores de agua potable. Estos datos se contrastan con los del Instituto Nacional de Estadísticas, que aseguran que en los hogares tienen un consumo medio de 139 litros diarios por persona. Los grandes productores, los agroexportadores que no pagan por el uso del agua, y esto yo lo vengo planteando desde hace como 20 años,
empiecen a pagar el agua. Y el gobierno tiene que dar recursos, tiene que inyectar plata si quiere un pueblo sano, si quiere un pueblo que no se enferme. En la actualidad, en la Tierra viven más de 7.700 millones de personas, de las cuales aproximadamente 2.100 millones carecen de acceso al abastecimiento de agua, según la Organización Mundial de la Salud. Hace como un año ya tenemos de estar así, que el agua viene, no viene, y no es justo pues porque uno paga. Más del 80% de las aguas residuales son el resultado de las actividades humanas que se vierten en los ríos o los mares sin ningún tratamiento, lo que genera su contaminación. El agua se va a diario, a las 6 de la mañana no hay agua, viene hasta las 7 de la noche. Y sí, a veces sale con mal gusto el agua. Esto provoca que anualmente fallezcan más de 360.000 niños menores de 5 años debido a diarreas relacionadas con el saneamiento deficiente, según lo informaron autoridades de UNICEF. Para el 2050, las proyecciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico señalan un aumento de la demanda del agua en un 55%. En otras palabras, si continuamos con la actual tendencia de consumo de este recurso, en 2050 la mitad de la población sufrirá escasez de agua. Christopher Guevara, Acción 10. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Qué bien que siguen la sintonía de Acción 10 en la mañana y en nuestro segmento Debates y Soluciones. Hay problemas que preocupan a la ciudadanía nicaragüense, además del aspecto político, sobre todo el económico, la falta de empleo, la falta de financiamiento entre los sectores más vulnerables, aquellas pequeñas y medianas empresas que no cuentan con el financiamiento necesario ni la estabilidad para poder subsistir de manera idónea. Muchos que tienen deudas, en fin, ¿cómo estamos en materia económica y qué podemos esperar de esto en Nicaragua para este segundo semestre del 2021 y las perspectivas incluso para el próximo año? Cómo también la parte política juega un papel muy importante en este contexto. La política y la economía van de la mano. Hoy vamos a hablar con un experto, economista y también de Econimipyme, presidente de las Econimipyme, que ya nos acompaña vía Skype. Así es, Jocelyn, ya nos acompaña vía Sky el señor Leonardo Torres, presidente de Econimipyme y también presidente de Cantur, precisamente para hablarnos sobre las perspectivas económicas en este segundo semestre del 2021 y en lo que resta de este año. Y hay que recordar que el gobierno de Nicaragua ha anunciado que este año 2021 estaríamos teniendo un crecimiento de al menos 3.5%, pero podría verse frenado por las alzas en los combustibles y la incidencia que tendría en algunos sectores, porque la Cámara de Industrias de Nicaragua ya ha confirmado que hay productos que están incrementando de precio, producto o a consecuencia de la alza de precios, también por la reforma fiscal y otros aspectos que están aquejando a las medianas y grandes empresas. Ya nos acompaña, como le decíamos, Leonardo Torres. Muy buenos días. Bienvenido a Acción 10 en la mañana, Debates y Soluciones. Muy buenos días, Jimmy. Buenos días, Jocelyn. Gracias a ustedes, a Canal 10, por estar compartiendo con nosotros el interés de un tema que es clave, como decía Jocelyn en la presentación. Si hay algo que les preocupa a la población nicaragüense, en todas las encuestas, las que nos gustan y las que no nos gustan, es la situación económica, es el empleo, es cómo resolver el problema de día a día, además, lógicamente, de la agenda política, que ahí está pendiente, ahí está presente, pero los temas económicos están siendo muy acuciosos para la población, más en las actuales condiciones. ¿Cuál es su valoración justamente del tema económico para este segundo semestre del 2021? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué tanto se puede dinamizar la economía? Tomando en cuenta los distintos factores que enfrenta Nicaragua, el tema político, el tema de las sanciones, de la imagen país y también el tema de la pandemia, algo que no solo Nicaragua lo enfrenta. La pandemia ha afectado a las economías a nivel mundial. Pero ¿qué podemos esperar? Vemos por un lado, Leonardo, un contraste de ideas o un contraste de posiciones. Por un lado, que el gobierno ha dicho se ha realizado un buen manejo en materia económica, logrando cierta estabilización en el país luego de tantos acontecimientos
que hemos enfrentado, y por otro lado hay quienes dicen que no se ha realizado un buen manejo, que hay una reforma tributaria que más bien ha afectado, que se ha traducido a más desempleo. En fin, ¿cuál es su visión al respecto? Gracias, Jocelyn. Te voy a dar la visión que hemos discutido ampliamente, Jocelyn, Jimmy, y estoy autorizado para hacerlo con IMIPYME, sus cámaras, pero también con la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos, UNAG, una institución, una organización gremial empresarial productiva que acaba de cumplir 40 años casualmente esta semana, que hemos compartido con el Consejo Nacional de Cooperativas de Nicaragua, que aglutina más de 4.000 cooperativas productivas en este país, y que hemos también consensuado con la Unión Nacional de Agricultores y Productores, UNAPA, o sea, con la pequeña y mediana producción agropecuaria de este país y el sector empresarial MIPYME. Definitivamente, déjame recurrir a datos del IMAE, ¿no? El IMAE siempre nos ayuda porque es el índice mensual de actividades económicas de este país y nos ve y nos dirige hacia dónde va el país, ¿no? Nosotros hemos visto, Jocelyn, Jimmy, que hemos presentado un IMAE al cierre de enero en donde la agricultura viene empujando, ¿no?, a la economía de este país con crecimiento de 2,1%. De igual manera, el sector pecuario ha crecido del 1,7%. Voy a referirme a los que han crecido, después a los que no han crecido. También la pesca, por ejemplo, ha tenido un empuje importantísimo para este primer trimestre de 10,8%. El sector de minas, ustedes mismos en el canal lo han estado reportando, el sector de minas viene empujando, el oro viene apoyándonos en las exportaciones, el precio del oro se ha mantenido hacia el alza. Entonces el sector de minas ha venido creciendo 7,1%. El sector industria, que es clave, la industria generadora de empleo, sobre todo la industria textil, y vemos que la industria ha venido aumentando el 4,9%. El sector construcción siempre nos llama la atención porque es multiplicador del empleo rápido. El sector construcción ha venido creciendo el 6,5%. El sector comercio, que es donde nosotros monitoreamos la actividad, en toda la actividad comercial, en estos mercados, centros comerciales, etc. El sector comercio ha crecido el 6,5%. Hay dos sectores que yo debería tres sectores fundamentalmente que voy a llamar la atención que no han crecido todavía, que no estamos en cifras positivas. Sí han crecido, pero no estamos en cifras positivas. Las exportaciones de madera están en menos 0,5%. Aquí hemos tenido algunos problemas, la Cámara de Exportadores de Madera de CONIMIPYME con INAFOR, para la agilidad de la permisología. Todavía seguimos padeciendo problemas de alguna burocracia que hay que resolver para dinamizar las exportaciones de madera. En los buenos tiempos, las exportaciones de madera generaban a Nicaragua casi más de 35, 40 millones de dólares y ahora ni siquiera llegamos a 5 millones de dólares. Y no es porque estemos preocupados por deforestar, ¿no? Estamos hablando de exportaciones de madera con planes de manejo que hacen las empresas que exportan madera. Pero sobre todo porque después del huracán Iota, después de los dos huracanes que nos azotaron, Ieta, que nos azotaron el Caribe, hay una cantidad impresionante de miles de toneladas de madera botada, o sea, en el piso, que ha caído producto del huracán, y no se ha podido extraer esa madera. Esa madera, si no se extrae, en menos de 3 años, vamos a tener pérdida de toda esa madera. Son millones de dólares ahí, cientos de millones de dólares, los que están en el piso, y hay que extraerlo. No hablo de cortar madera, hablo de extraer la madera que en la costa caribe está botada, por un lado. Por el otro lado, el otro sector que refleja números negativos es turismo. En turismo, si recuerdan, cerramos en diciembre de 2020 con 33,5% negativo, el IMAE. Ya nosotros estamos mejorando un poco el turismo, hemos mejorado 4 puntos porcentuales y nos encontramos en menos 28,6% en lo que es la actividad turística. Y otra actividad de la cual me voy a referir con más amplitud, si me lo permite Jocelyn y Jimmy, es la intermediación financiera, o sea, el trabajo de los bancos. Lo que hacen los bancos, intermediar recursos, intermediar dinero, depósitos, créditos. Esa actividad económica sigue en negativo todavía y está en menos 8,9, casi 9% negativo.
Entonces nosotros vemos aquí, ¿verdad?, sectores económicos que vienen empujando la economía, que son diferentes a los que empujaban la economía en el 2017, sobre todo por el turismo, ¿verdad?, y sobre todo por intermediación financiera. Pero vemos el sector agropecuario, que el sector agropecuario es clave para nosotros, no solo para la canasta básica del país, no solo para la dieta del nicaragüense, sino para las exportaciones de productos agropecuarios. O sea, el sector agropecuario es un sector que debe ser priorizado, ¿verdad? Al igual que, lógicamente, vemos que el sector construcción se ha dinamizado, lógicamente, ¿no? Recibimos casi $1.000 millones, ¿verdad?, en recursos al final del año 2020, inicio de este primer trimestre, que ya se está iniciando su ejecución. Ustedes ya vieron que ya se están licitando algunos proyectos grandes. Esos proyectos grandes que se licitan públicamente, pues generan recursos, ¿no? Generan trabajo, no solo en la construcción en sí misma. Alrededor de la construcción, ustedes han visto que hay actividad comercial, hay gastronomía, inclusive hay gente que llega a vender ropa, qué sé yo, a los trabajadores de la construcción que están trabajando en todos esos diversos proyectos. Leonardo, una consulta, dígame, pero ¿qué hacer para que estos sectores vuelvan a resurgir económicamente? Porque hay unos que están precisamente decreciendo desde la crisis de 2018 hasta la fecha, no han logrado recuperarse. ¿Qué le corresponde hacer al gobierno para que estos sectores económicos que se encuentran prácticamente sumergidos en cifras negativas puedan revivir nuevamente? Hay sectores que están luchando por hacer eso, pero a falta de políticas públicas, a falta de apoyo económico de la banca nacional, han sido difícil de alguna manera que estos sectores vuelvan a resurgir en medio de la crisis ahora de pandemia del coronavirus. Sí, gracias, Jimmy. En efecto, en términos globales, la economía ha crecido en lo que va de este trimestre, 2,5% positivo. Pero yo sí les hablaba de algo importante, ¿no?, que lo mencioné en algún momento con ustedes en su programa, ¿no?, en Canal 10, que habían 3 variables que nosotros en Conimipyme y este sector de la pequeña y mediana producción agropecuaria sosteníamos que eran variables críticas que había que darle atención. En primer lugar, dijimos que estaba la variable de las elecciones, ¿no? Las elecciones es una variable que puede afectar la economía o simplemente puede quedar neutra, ¿no? O inclusive pudiera fortalecer actividad económica porque hay recursos en campaña electoral. Pero si la campaña electoral daña o sigue afectando la imagen del país, si la campaña electoral genera inestabilidad en el país, eso afecta a la economía. Por eso dijimos, pongamos atención a la variable política. Esto es muy importante, ¿no? Que los nicaragüenses, por una vez, aprendamos a hacer campaña política, aprendamos a ser tolerantes, aprendamos a poder decidir por nuestro partido que queramos el 7 de noviembre, ¿no? Y que la campaña se lleve de una manera aceptable, ¿no? Siento yo que hay algunas señales positivas, ya por lo menos vemos partidos, grupos políticos inscribiendo precandidatos, buena señal. Vemos reformas electorales, por lo menos recogida inquietudes de sectores políticos, y es posible que ahí esas inquietudes de esos sectores políticos sean escuchadas y vamos a tener algunas reformas electorales que nos den condiciones, no para todo el mundo, condiciones aceptables para las elecciones. Si nosotros continuamos en esta línea de la institucionalidad y de la discusión, de la tolerancia y del diálogo en temas electorales, creo que el clima electoral puede llevarse de manera adecuada. Leonardo, en el tema, yo quería hacer una consulta justamente en este tema político electoral. Hay sectores a los cuales se les ha consultado una y otra vez acá en este programa si ven la posibilidad de una negociación de cara a la parte económica, de cara a la parte política y a la parte electoral también. Pero muchos de ellos han dicho, ¿para qué vamos a negociar con el presidente Ortega, con el gobierno, si prácticamente los acuerdos que suscribió en la última negociación pues no se cumplieron? Eso es lo que enfatizan los sectores de oposición. De cara a esto, me gustaría conocer su opinión respecto a ese incumplimiento que ellos señalan. Incumplimiento que pasa, por ejemplo, por los medios de comunicación que dicen han sido confiscados,
incumplimiento que pasa por el hecho de que no se permite la manifestación de distintos sectores políticos o de la sociedad civil. ¿Debería de ver estos puntos el presidente Ortega para mejorar esa imagen país, mejorar el clima de inversiones? Sí, yo creo de que definitivamente el tema está siendo tratado porque vemos señales sobre eso. O sea, si yo como grupo político, como partido político no quisiera dialogar, pues yo no hubiera asistido a la Asamblea Nacional, ¿verdad?, a presentar mis propuestas sobre reformas electorales, ¿no? Presenté mis propuestas, me refiero a los grupos políticos que se han presentado a la Asamblea Nacional. Hay varios grupos políticos que han presentado propuestas de 30, 32, 35 puntos. Y yo creo que esas propuestas seguramente deben de ser estudiadas con la comisión respectiva creada en el Parlamento y deben de ser analizadas y deben de ser incorporadas algunas de esas propuestas, no todas. Pero eso en cuanto a la reforma electoral, don Leonardo, en cuanto a lo que puntualmente yo le consultaba a usted respecto a los acuerdos de la última negociación, ¿debería el presidente Daniel Ortega reconsiderar el cumplir? Porque los sectores de oposición dicen no se han cumplido. Ok, aquí el tema, yo lo veo más complejo, el tema de que acuerdos que se constituyeron en un momento muy diferente al actual, ¿verdad? Estamos hablando de acuerdos del 2019, si no me equivoco, te refería a eso. Realmente no creo, es posible que se camine hacia eso. Un tema, por ejemplo, que es siempre preocupante es el tema de los reos, ¿verdad? Los reos políticos. Tengo entendido que han salido algunos reos políticos, no sé si 5 o 6, pero quedan todavía un sinnúmero de reos políticos ahí. Es posible que esos reos políticos puedan salir antes de que inicie la campaña electoral. Recordemos que la campaña electoral no ha iniciado. O sea, todavía, de acuerdo a la ley, el Consejo Supremo Electoral tiene que dar el banderillazo para el inicio de la campaña electoral, en que todos los partidos políticos van a tener la oportunidad de hacer trabajo político, de convencimiento a la ciudadanía. Es en el periodo que establece la ley electoral, y la ley electoral establece los mecanismos para poderse movilizar, etcétera. Hay todo un mecanismo escrito ahí. Es posible que eso vaya en los próximos meses, Jocelyn, flexibilizándose de tal manera de que vamos a empezar a ver actividad política partidaria realizada en todas las ciudades. Es posible, por supuesto que sí. No veo haciendo elecciones sin que la gente pueda hacer campaña política. O sea, van a hacer campañas políticas. Los tiempos se tienen que ir cumpliendo. Yo creo que el gobierno de Nicaragua, yo no respondo por el gobierno de Nicaragua ni por el presidente Ortega, pero estoy seguro que el presidente Ortega, que el gobierno de Nicaragua, que la presidencia, que el equipo asesor de la presidencia está revisando los tiempos para ir haciendo las flexibilizaciones necesarias que vaya creando ese clima electoral. Veamos, Jocelyn, el vaso medio lleno. Vemos los partidos políticos avanzando, ¿no? Los grupos políticos, los dos grupos políticos que ahorita han presentado, han abierto a precandidatura, ya lo están haciendo. Creo que uno concluye el día viernes, que es el grupo de C4L. Después está el otro grupo de la coalición también abriendo su proceso de precandidatura. Y el día 7 de mayo, tengo entendido, se abren las precandidaturas del PLC. Entonces vemos nosotros que los partidos están interesados en ir a la contienda electoral. He escuchado a algunos precandidatos, creo que no sé si en tu canal, Jocelyn, escuché al mismo Juan Sebastián Chamorro decir que para él hay que ir a las elecciones. Lógicamente, esa es la posición de ellos, ¿no? De los grupos políticos. Yo creo que el clima político se va a flexibilizar para poder realizar una campaña aceptable. Va a haber observación, lógicamente, ¿verdad? Observación electoral. Lo confirmaba el mismo diputado Dean Castro en la comisión respectiva cuando se presentó C4L, de que va a haber observación electoral, eso está en la ley electoral. Por lo tanto, creo que debemos de tener confianza. Bueno, en la ley electoral lo plantean como acompañamiento y no observación. Habría que ver qué connotación le va a dar el presidente Ortega o Poder Electoral en todo caso al término acompañamiento, porque para que haya una observación se tienen que hacer gestiones diplomáticas que no son de un día para otro.
y en este aspecto sería importante que lo valore el presidente Ortega y también los sectores de oposición. Ahora vámonos al otro escenario, don Leonardo, el tema de cómo las elecciones, cómo este proceso electoral en Nicaragua es determinante para el clima de inversiones y para la imagen país. ¿Qué riesgo estaría tomando Nicaragua si el proceso electoral no es un proceso libre, justo y transparente, como lo ha demandado la comunidad internacional y para nadie es un secreto, y como lo han demandado los sectores de oposición? ¿Tendríamos riesgos económicos como país de convenios bilaterales o multilaterales, de tratados como el CAFTA, de acuerdos de asociación como los que tenemos con Europa? ¿Qué riesgos se enfrentaría Nicaragua en materia económica? Ok, yo te hablaba antes, Jimmy, ¿no? Le hablaba de 3 variables que había que considerar, porque la economía no solo depende de una variable, nosotros hemos señalado, hemos determinado 3 variables fundamentales. Te decía que una de ellas era el proceso electoral en sí mismo. Y los riesgos te los voy a decir, que conlleva equivocarse con este tema, ¿verdad? Un error en este tema es grave para Nicaragua. Perdón, no podemos equivocarnos de nuevo, o sea, tenemos que tener mucho cuidado. Estamos reactivando la economía, venimos saliendo de 3 años de recesión económica, estamos aspirando a que el 2021 sea el año de reactivación económica, lo digo con mi prima en diciembre, ¿no? Reactivación económica sostenible, estamos confiados en que podamos lograr un 2% de crecimiento económico. Ya el Banco Central, ya el ministro de Hacienda ha dicho que su proyección es 2,5 o entre 2,5 y 3,5. Esto está bien, pero si no cuidamos la variable de la agenda política, este 3,5 no se va a lograr. No sería posible lograrlo. O sea, estamos avanzando poco a poco en la estabilidad económica y en la reactivación económica, en el crecimiento económico. La economía va a crecer, porque la economía sigue operando, tiene que seguir creciendo. Pero voy a regresar a esta pregunta, pero déjame hablarte de las otras 2 variables que a nosotros nos preocupan, que también tienen que ver, no con las elecciones, pero tienen que ver con agentes económicos importantes en el país. Otra de las variables que yo les señalaba a ustedes en su programa era la variable crédito. Hemos insistido que el crédito es el combustible, es la gasolina del carro de la economía. Si no hay gasolina en ese carro va a ir muy lento o va a ir empujado. Y entonces así va a ir la economía. Y nosotros estamos enfrentando serios problemas con el financiamiento. Vimos que en el IMAE la intermediación financiera cayó casi 9%. Pero, Jocelyn, no voy a dejar de contestar tu pregunta anterior, pero déjame avanzar un poquito en este tema del crédito porque considero que ese está más fácil de resolver, porque es un tema que está en las manos de los nicaragüenses y está en las manos del sector privado sobre todo, no del gobierno. Y me refiero a que las cuentas de depósito en Nicaragua desde el 2019 al 2021 han venido creciendo. O sea, nosotros en 2019 teníamos 1.451.000 cuentas de depósito. En 2020 crecimos a 1.542.000. En el 2021 ya estamos en 1.757.440 cuentas de depósito. O sea, hemos crecido 17,4% de depósito. ¿Qué significa esto? Significa que el nicaragüense está confiando en el país, está depositando dinero en la banca y por eso es que hemos incrementado el nivel de depósito en 17,4%. En términos de dinero, en términos de plata, en términos de millones de dólares, nosotros en 2019 teníamos 3.100 y pico de millones de dólares en depósitos, sin embargo cerramos el 2021, ya estamos con 4.408 millones de dólares, casi. Pero 18%. Ahí yo quiero preguntarle algo, don Leonardo. Cuando hablamos de que hay crecimiento en el tema de los depósitos, ¿a qué sector de nicaragüenses nos referimos? Porque muchos nicaragüenses no tienen ni para pagar deuda. Muchos nicaragüenses que tienen una pyme no tienen ni siquiera para sobrevivir y calificar a un préstamo, menos para que incremente sus depósitos en la banca. Entonces, ¿a qué sector nos referimos? Ese crecimiento se refiere, o esos depósitos se refieren a la gran empresa. ¿Y qué tan positivo es eso para toda la ciudadanía en general? Porque hay muchos que están con un emprendimiento fracasado, están en el desempleo,
o están con su emprendimiento, están con su pequeña pyme que tienen desde hace mucho tiempo, no tienen para pagar su deuda y menos para que les financien. Claro, pero estos depósitos es del sector privado, Jocelyn, no es del Estado, ¿verdad? El sector privado y nuestra gente, población, no te puedo decir cuántas empresas significa aquí o cuántas personas naturales. El dato de la Superintendencia de Bancos te habla de que simplemente hemos crecido, y así está realmente, hemos crecido en casi 18% los depósitos. La gente está depositando, la gente tiene sus ahorritos y ya no los mantiene en su casa, sino que los coloca en la banca. Bueno, que ese es el nivel de depósito que deberíamos de tener, por supuesto que no, claro que no. Y lo que vos acabas de mencionar, Jocelyn, es un tema a donde voy a ir en este momento, que es el tema del financiamiento. O sea, a diferencia de que los depósitos han crecido el 17,9% en dinero y el 17,4% en cuentas de depósito, en cuentas nuevas de depósito, el crédito ha ido todo lo contrario. O sea, en 2019 los préstamos o las cuentas en crédito eran 1.411.000 cuentas, y en el 2021 bajamos a 1.098.000 cuentas. O sea, caímos el 22% del 2019 al 2021 en préstamos, en cuentas de préstamos otorgados. En dinero caímos, en el 2019 estábamos en 4.390 millones de dólares. En el 2021 estamos en 3.570 millones de dólares. Hemos caído el 19%. ¿Qué pasa? El saldo de los depósitos versus los créditos, vemos un problema de intermediación financiera. En 2 años, los depósitos aumentaron 636,7 millones de dólares, pero el crédito disminuyó en 2 años 820 millones de dólares. Entonces no estamos viendo una coherencia. Aumentan los depósitos, sí, hay gente que está depositando, empresas que depositan, pero hay personas naturales que depositan, pero por el otro lado la banca tiene una liquidez excesiva del 40% casi, la banca no está colocando, y yo aquí quiero hacer una corrección de algunos colegas economistas que señalan que la banca está actuando muy bien, que la banca está siendo cuidadosa en vista de la incertidumbre a la que vos te referías, que es un peligro, ¿no?, en este segundo semestre. Leonardo, a ese punto me quería referir. La Banca Nacional actúa otorgando crédito tanto a las micro, pequeñas y medianas empresas o a las personas naturales que solicitan préstamos hipotecarios o personales referente a la situación que se genera o al entorno que se genera en el país. Y vemos que esto de alguna manera, las políticas públicas o la incertidumbre que ha creado el gobierno desde el 2018 hasta la fecha, también ocasionado por la pandemia del coronavirus, no abona a esa estabilidad de la banca nacional para que ellos puedan otorgar crédito. A pesar de que ha venido creciendo los depósitos bancarios en el país, la colocación de créditos para muchos ha sido muy engorrosa, prácticamente inaccesible poder aplicar a créditos bancarios, créditos que abonan de alguna manera a la generación de nuevos empleos. Es que justamente era lo que yo le decía, Leonardo, esos depósitos de los que usted habla, no es que lo estemos viendo negativos, no, son positivos evidentemente, pero están concentrados de igual manera, pero la mayoría de la ciudadanía no está sintiendo ese beneficio de esos depósitos que existen. Entonces, en lo que decía Jimmy y lo que le estoy mencionando, ya a manera de ir concluyendo, me gustaría que usted nos dé esas estrategias comunes que deben haber entre gobierno y los distintos sectores, porque este tema no lo puede ver solo un sector, se tiene que ver, y si esa vista de estos temas tendría que ser para allá, para antes de las elecciones, porque mucha gente, muchos sectores dicen, ¿para qué vamos a negociar? No, veamos el tema electoral, pero mientras vemos el tema electoral hay gente que no puede llevar el sustento a su familia. Así es, Jocelyn, vos lo has estado preguntando a varios invitados en tu programa, analistas que hay en el programa, eso mismo, ¿no? Que sé qué esperar, ¿verdad? Yo digo, ¿qué vamos a esperar? O sea, suponete, gane quien gane el 7 de noviembre las elecciones nacionales, ¿qué pasa? Vamos a tener de todas maneras que vernos en enero, ¿no?, del 2022 para discutir este tema. Cuando dejamos perder prácticamente todo un año, estamos perdiendo cada un año por no estar discutiendo este tema. Porque se ha vuelto un tabú discutir temas económicos y yo no entiendo por qué. O sea,
Jimmy, esa supuesta, sí hay lógicamente que tener cuidado con la cartera morosa de la banca, que se ha deteriorado un poco, por supuesto que sí. Yo no estoy diciendo que los bancos sean irresponsables, pero ojo, los bancos han ganado más de 271 millones de dólares en estos 3 años de recesión. Los bancos no han dejado de perder. Los bancos están colocando dinero en la hacienda con tasas de interés importantes, ¿verdad? Los bancos están prefiriendo colocar en bolsa, en títulos, comprar títulos, estar tranquilos aunque ganen un poco menos y no colocar crédito a la gente. Ya nos vamos a despedir. Los invitamos a que nos sintonicen mañana viernes a partir en punto de las 6 de la mañana. Nos vemos. Adiós.